días a todos. Bueno, ¿qué riesgos amenazan la recuperación económica mundial? Porque claro, la palabra clave iba a ser, cuando pensamos esta conferencia, después de 2 años de pandemia, de 3 años sin conferencia, de Riego País físicamente, que la palabra clave iba a ser la recuperación, qué forma iba a tener, etc. Y bueno, al final todo se complicó un poco a fines de febrero con la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas y también, como si eso fuera poco, ahora la ola de la pandemia en China, ¿no? Así que bueno, no voy a mentirles, al final el mensaje positivo no le voy a dar yo. Quizás por eso me pusieron de primer ponente, a ver si los siguientes terminan con un mensaje un poco más positivo este día, ¿no? Espero que sí, por lo menos. Pero bueno, también por eso ser economista es tan apasionante, creo yo, que pasamos de una crisis económica, financiera, una crisis de la deuda pública, a una pandemia, a una guerra, y por eso nunca nos aburrimos, ¿no? Así que bueno, sin más tardar, vamos a ver ahora nuestra visión de la economía global los próximos 15-20 minutos. Así que bueno, el evento principal de los últimos meses, obviamente, es la guerra en Ucrania, ¿no? Y claro, es verdad que por la invasión de Ucrania, casi todos los países occidentales decidieron imponer sanciones a Rusia y también otros países también. Así que la economía más afectada de todas va a ser Rusia, por todas las sanciones, ¿no?, que se tomaron, y estamos esperando ahora nuevas sanciones, el 6º paquete que va a ser anunciado por la Unión Europea. Ucrania también va a ser muy afectada, obviamente. Pero, a pesar de que Rusia es solamente 2% del PIB mundial, también esto va a tener un impacto muy fuerte sobre toda la economía mundial. ¿Por qué? Porque Rusia es un productor fundamental de muchos productos, de muchas materias primas, que sea, por ejemplo, el petróleo, el gas, pero también metales como el paladio, el níquel, que se utilizan mucho en la industria automotriz, también el aluminio y cereales también, trigo, maíz, cebada, por ejemplo. Y también, como lo saben todos, aceite de girasol, ¿no? Y también abonos. Por eso, todos estos productos, por el temor a interrupciones de suministro, los precios de estos productos se han disparado. Es lo que ven ahí, ¿no? Precios de la energía, de productos no energéticos, etcétera, etcétera. Me van a decir, y es verdad, pero ya estaban subiendo antes los precios. Sí, pero antes pensábamos o sabíamos que era temporal, que al final era por la recuperación después de la pandemia, mucha demanda, pero que eso iba a pasar, porque los hogares del mundo entero tenían ahorros que gastar. Una vez que lo iban a gastar en unos trimestres, los precios iban a normalizarse. Ahora el problema es que no vemos una solución a esa guerra, vamos a decir, que aunque firmen un acuerdo de paz, que está muy complicado, porque las negociaciones, puede haber avanzado, están un poco estancadas, ¿no? Ni que se firme un acuerdo de paz, no vemos cómo las sanciones van a ser levantadas por los países occidentales. Entonces, van a seguir las tensiones sobre los mercados de todas esas materias primas que ya mencioné. Y por eso también es que va a afectar a las empresas de casi todas las industrias, en realidad. Porque si lo pensamos, todas las industrias de alto consumo energético van a ver los costes subir muchísimo. Es lo que pasa, por ejemplo, en la industria de los productos metálicos, industria química, industria papelera también, el transporte también, que consume mucha energía, y la industria automotriz, la construcción, utilizan ¿qué? Metales. Entonces, al final, todos los sectores casi se van a ver afectados y muy pocos se van a librar del incremento muy fuerte de los costes. Y eso genera inflación, fomenta una inflación mucho más duradera, ¿no? Y más si después los salarios suben también. Por eso estamos frente a un panorama más complicado de que hace unos meses, porque la crisis no se va a arreglar de manera muy rápida. Quizás, como en todo lo negativo, hay algo de positivo. Es la línea azul de los metales industriales. Ves que los precios han bajado en las últimas semanas. ¿Por qué? Por la ola de pandemia en China. Porque China representa 60%, por ejemplo, de la demanda mundial de acero. Entonces, cuando China desacelera, significa que bajan los precios. Entonces, sí, también eso explica por qué los precios del petróleo, que ven, están altos, pero bastante estables dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque por ahora tenemos una duda sobre si China va a pedir mucho petróleo o no. Porque si no, con los rumores que tenemos ahora de un veto al petróleo ruso de parte de Europa, se hubieran disparado los precios del barril. Entonces también eso, vamos a decir que dentro de lo que cabe, es positivo la ola de pandemia en China.
Y bueno, si pensamos que hay una región que está más vulnerable, más expuesta, es Europa, claramente. ¿Por qué? Bueno, primero porque es la región que más depende de Rusia en términos de comercio, en términos de energía. Pensamos en la Europa oriental, Europa central, también Italia, Alemania, que dependen mucho del gas y mucho del gas ruso, casi la mitad del gas que importan. Y por eso Europa será la región más expuesta. Eso lo vamos a ver después. Pero el otro factor muy importante es que el euro está muy bajo. Un euro está a 1,05 dólares. Y entonces eso significa que, ya que casi todos los productos, todas las materias primas ven su precio fijado en dólares, menos el gas, entonces pagamos más para todos los productos. Eso es lo que ven. El Brent, es verdad, ya había llegado a puntos más altos, inclusive, ¿no? 2010, 2011, 2007, pero en este momento el euro está muy fuerte, 1,30, 1,40, 1,60. Entonces nos permitía pagar el barril unos 80 euros. Ahora está en 100 euros el barril, en realidad. Por eso tenemos mucha inflación importada en Europa por, obviamente, la subida de los precios, pero también por el tema de que el euro está muy bajo. ¿Y por qué el euro está bajo? Porque el Banco Central Americano, la Fed, ha ya empezado a subir los tipos de interés 2 veces ya, y van a hacerlo nuevamente en junio y en julio. Y lo que pasa es que por ahora el Banco Central Europeo no lo ha hecho, está siendo mucho más cauto, porque quiere apoyar a la recuperación económica en Europa. Pero bueno, hay mucha presión, como ven, para subir un poco, vamos a decir, el euro. Entonces, por eso también es que Christine Lagarde, la directora del Banco Central Europeo, ha anunciado ya que casi era seguro que van a empezar a subir los tipos de interés ahora en julio en Europa también. Y bueno, aquí les muestro el mapa de los países que van a ser más impactados económicamente por la guerra en Rusia, en Ucrania. Y claro, más oscuro es el azul, más impactado será el país o la región. Bueno, obviamente los países más impactados serán Rusia y Ucrania. No es muy de sorprendernos. Y después hay otros países de azul oscuro que son, por ejemplo, países de Asia Central, como Tayikistán, Kirguistán, cuyo PIB, o sea, los envíos de dinero de la diáspora afuera representa 30% de su PIB. 30% de su PIB viene de los envíos de dinero de la diáspora, que está casi toda en Rusia en realidad. Entonces, por eso van a ser tan afectados estos países. Después tenemos los países que ya mencioné, países bálticos, que dependen mucho del comercio con Rusia. También, bueno, como lo dije, Alemania, Italia. Pero toda Europa casi está en azul ya un poco más oscuro. ¿Por qué? Porque todos dependemos primero, bueno, del gas, vamos a decir, y también que dependemos todos unos de los otros. Porque claro, si desacelera fuerte Alemania e Italia, que son las primera y tercera economía de la región, entonces todos vamos a vernos afectados. Hay que pensar que España, el 62% de las exportaciones son hacia el resto de la Unión Europea. Y si incluimos al Reino Unido, son 68%. Entonces, y el turismo, 86% de los turistas son europeos aquí. Entonces, bueno, si Europa se ve afectada, todos nos vemos afectados porque somos todos muy interdependientes. Después, si vemos el resto del mundo, en África también hay algunos países en azul, un poco más oscuro, como Egipto, Sudán o Túnez, porque son países que dependen mucho de las importaciones de cereales de Ucrania y de Rusia. Entonces, estos países van a tener problemas, obviamente, de inflación y hasta de suministro y de inseguridad alimentaria. También Egipto, por ejemplo, depende mucho de los turistas rusos y ucranianos. Eso es lo que pasa también con Tailandia, el único país de Asia, bueno, aparte de Mongolia, que está también en azul oscuro porque depende mucho del petróleo, de las importaciones, pero también del turismo ruso y ucraniano. Por eso ven que hay muchos países que en realidad se ven afectados, no solamente en Europa. Después me van a decir, están casi todos en azul, entonces todos se ven impactados negativamente. ¿Por qué? Por la razón que ya mencioné, que como hay mucha inflación por todos lados, al final los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés. ¿Qué pasa si no? Hay mucha inflación. Y también, como la Fed ha empezado a subir los tipos de interés, si los otros no les siguen el paso, van a depreciarse sus monedas. Los capitales van a huir los mercados emergentes e ir a Estados Unidos. Entonces, se deprecian las monedas y más inflación. Por eso tienen todos que subir los tipos de interés. ¿Y qué hace? Crédito más caro, menos consumo, menos inversión. Así es lo que le pasa a casi todos los países que ven en azul así clarito, vamos a decir. Hay una región que está en gris, por la cual pensamos que el impacto va a ser nulo, o por lo menos vemos cosas positivas y negativas. Claro, Brasil, Chile,
por ejemplo, también han subido los tipos de interés. Hay que pensar que en Brasil han subido los tipos de interés de un 2% hace un año, más o menos un año, y está en 12,75 ahora. O sea, subieron 11 puntos los tipos de interés en Brasil en un año. Eso, claro, destroza al consumo y a la actividad, ¿no? En Chile pasamos de un 0,5 a más de 8 ahora, en un año, también, muy fuerte. Pero lo positivo para estos países es que son exportadores netos de materias primas. El cobre en Chile, en Perú, también metales en Brasil. Brasil también exporta muchos cereales, mucha soja, el petróleo. Argentina exporta mucha soja, mucho maíz, así que estos países se van a ver beneficiados por los precios más altos de las materias primas. Y también eso es lo que vemos con los pocos países verdes en realidad, que son los países que exportan petróleo y gas, que son Argelia, Gabón, Angola y también, bueno, los países del Golfo, ¿no? Más o menos. Son los pocos que van a verse beneficiados por la coyuntura actual. Pero si no, todo el resto, básicamente, impactado de forma bastante negativa. Y claro, como lo mencioné, como si eso fuera poco, tenemos la otra situación negativa, la otra variable, que es la ola de pandemia en China. Que como ven, bueno, en realidad los casos son bastante pocos si comparamos con Europa, ¿no? 2.000, 3.000 al día, eso no es nada para nosotros. Pero ellos están en una estrategia de cero COVID. Entonces, si hay un caso, confinamiento de toda la ciudad. Por eso ahora, justo actualmente, hay más o menos 300 millones de gente en China, de población, que están bajo un confinamiento parcial o total. Ahora, es tremendo, es enorme. Y por eso es lo que ven, que al final en la ciudad como Shanghái, por ejemplo, que es fundamental económicamente, pero como otras, bueno, se ve impactada y por eso las cadenas de suministro mundial se van a ver también muy afectadas al final por esa situación. Mucho más retrasos, hasta puede haber, vamos a decir, interrupciones de suministros, por eso todo más complicado, justo en el momento en que se estaba aliviando un poco las tensiones sobre las cadenas de suministro mundial. Y en ese contexto, con estos dos factores negativos, ahí están nuestras previsiones de crecimiento del PIB. Bueno, obviamente desaceleración después de la fuerte recuperación el año pasado. Pero me van a decir 3% no está mal, en realidad, bastante bien, ¿no? Pero eso se debe al impulso del año pasado, de fines de 2021, en que tuvimos un crecimiento muy fuerte después de la pandemia, en la mayoría del mundo, vamos a decir, y entonces todavía, vamos a decir, vamos a ver más impactos ahora, segunda parte de 2022 y en el número 2023. Hay que esperar un número mucho más bajo en 2023. Y si miramos los países ahora, vemos que claramente estamos previendo una desaceleración muy fuerte en toda Europa. Quizás la excepción puede ser España. En España prevemos más o menos un 4%. ¿Por qué? Porque dos razones, vamos a decir. Primero, es que España tenía un atraso muy fuerte en términos de recuperación después de la pandemia, entre otras cosas por el turismo. Y entonces la respuesta también está ahí, por el repunte del turismo que anticipamos y que todos prevemos, que ahora este verano normalmente toda Europa debería volver a España. Entonces pensamos que eso sí va a permitir soportar y apoyar un poco el crecimiento económico y permitir a España tener un crecimiento un poco más alto que el resto. Pero hay que entender que España solamente va básicamente vamos a decir, a llegar al nivel de antes de la crisis justo a fines de año. Entonces todavía estamos lejos de un crecimiento normal. En el resto del mundo ven que bueno, Estados Unidos por la política monetaria restrictiva va a desacelerar también. China, por lo que mencioné el COVID, también. Brasil, por ejemplo, claro, le dije que al final vemos un impacto casi nulo, vamos a decir, de la guerra, pero al final ven que 0,4 de crecimiento, claro, cuando uno sube tipo de interés de 11 puntos, es lo que pasa, que se frena mucho la actividad. Pero bueno, a ver si frenan también la inflación. Rusia prevemos un impacto tremendo también, y India, que en algunas cosas puede verse beneficiado de la situación, pero a lo mejor se hablará durante otras ponencias ahora de geopolítica, pero que puede verse beneficiada en algunas cosas de la situación actual y del conflicto entre Rusia y los países occidentales, crecimiento bastante fuerte, pero hay que pensar siempre que normalmente debería crecer así todos los años y que el año pasado apenas recuperó el nivel que había perdido en 2020, por eso también tiene mucho atraso, vamos a decir, pero bueno, desaceleración fuerte en casi todo el mundo. Y para terminar, los riesgos que anticipamos y que vemos nosotros, les quería hablar del riesgo político y social, que no es un riesgo directamente económico, pero que sí tiene un impacto indirecto
en la economía, porque claro, cuando hay marchas y disturbios sociales tiene un impacto en la economía. Aquí les muestro nuestro índice de riesgo político de COFACE, en el que incluimos indicadores de pobreza, de desigualdad, de inflación, de corrupción, de desempleo. Básicamente todo lo que puede generar frustración y descontento social. Y lo que ven aquí es que el año pasado, en 2021, por la pandemia, al final tuvimos un incremento bastante fuerte y en todos los países emergentes y avanzados, del riesgo político y social. ¿Por qué? Porque claro, los que se vieron más afectados, impactados por la pandemia, son los trabajadores con sueldos más bajos. Si pensamos en la gente que trabaja en la hostelería, no cobran un sueldo tan alto. Y hay que pensar también que en los países emergentes hay mucha gente que trabaja en el sector informal. Entonces, al final, un 30-40% de la población perdió su empleo y sin tener derecho a algunas medidas de apoyo. Entonces, sí, las desigualdades y la pobreza aumentó con la pandemia. Y el problema es que ahora lo que vemos es que con la crisis en Ucrania, con la subida muy fuerte de los productos alimentarios y la energía, obviamente va a aumentar y mucho la factura para estos hogares más pobres, porque hay que pensar que para ellos casi todo su consumo es energía y alimentación. Entonces, esa guerra va a aumentar la pobreza, las desigualdades también, y al final aumentar el riesgo, ven, de político y social. Ya tenemos ejemplos en realidad. En Marruecos hubo un poco, en Sudán, y tuvimos marchas muy fuertes ahora y disturbios muy fuertes. En Sri Lanka, estos días, en Perú también, claro, con otros factores, pero también por los precios altos. Entonces, ya vemos algunas cosas y podemos anticipar que va a haber más claramente. Así que bueno, como lo entendieron, 2022 va a ser un año de varios riesgos, desafíos, pero bueno, también como lo saben, los momentos de crisis, desafíos, son momentos en que también son momentos de oportunidades, ¿no? Para aquellos que sepan superarlos. Y bueno, seguramente es lo que Isabel Garro le va a contar ahora. Muchas gracias.